La vez pasada comenzamos viendo la definición de lo que era un campo conservativo y vimos un ejemplo muy sencillo de un campo conservativo. Entonces ahora vamos a ver un teorema que es un teorema muy importante porque pues nos dice qué es lo que cumplen los campos conservativos, ¿no? Entonces le voy a tomar f, una función, ¿no? En varias variables em, que va de un conjunto U de Rn a Rn, una función continua sobre U. Tiene que recordar que U es abierto y conexo. ¿Sale? Eh, entonces, las siguientes son equivalentes. ¿Vale? Entonces, 1. F es un campo conservativo, ¿no? Esa es la primera. 2. La integral de línea de F sobre cualquier curva gamma que esté contenida en U, vamos a ponerle curva suave por pedazos, y así ya no ya está implícito lo de la parametrización gamma. Se tiene que la integral sobre gamma de f, diferencial de gamma, forzosamente es 0. Y el último dice lo siguiente, dice, la integral de línea de f, de una curva, ponerle, deje borrar aquí. Igual, de una curva gamma contenida en U suave por pedazos, solo depende de los puntos extremos de gamma, ¿no? Donde gamma pues es la parametrización suave por pedazos de la curva, ¿no? Entonces, eh, es decir, no vamos a ponerlo un poquito mejor, ¿no? Para no ponerlo tanto en palabras. Si tenemos una parametrización gamma que va de AB a Rn, ¿no? Y tenemos una parametrización delta que va de CD a Rn, eh, tal es que pues la imagen de gamma pues es gamma, ¿no? Y la imagen de delta pues también es gamma, ¿no? O sea, como que parametrizan la misma curva, ¿no? Y además, es decir, para todo, y vamos a poner aquí un paréntesis, ¿no? Alfa y delta tales que esto, y además que van a cumplir que gamma de A pues es igual que delta de C, o sea, quiere decir que empiezan en el mismo punto, y que gamma de B pues es igual a delta de D, ¿no? O sea, que empiezan y terminan en el mismo punto, y aquí podemos cerrar este cuantificador para todo,
entonces, necesariamente, sus integrales de línea, pues tienen que ser las mismas, ¿no? Ujú. De f con respecto a delta, ¿no? Entonces, fíjense qué es lo que significa que un campo sea conservativo, ¿no? O sea, lo que está diciendo es que, en primer punto, la integral de línea de f sobre cualquier curva, solo su integral vale cero. O sea, aquí creo que me faltó, creo que esta curva debe de ser cerrada, ¿no? Que si no, no tiene sentido. ¿Qué significa que una curva sea cerrada? Pues que gamma de A es igual a gamma de B, ¿no? Aquí lo ponemos. Digo, ya no pongo, o sea, inmediatamente cuando estamos hablando de una curva gamma, está asociada a su correspondiente gamma, ¿no? Que es su parametrización. Entonces, que una curva sea cerrada es que empiece y termine en el mismo punto, o sea, se ve como algo así, ¿no? Entonces, lo que te está diciendo es que, si tú vas a recorrer, eh, si tú haces este recorrido, no sé, y aquí hay una cierta función, ¿no? Que puede ejercer fuerzas, eh, como que, como que no, o sea, como que el trabajo para recorrer esta curva, pues es cero, ¿no? O sea, no hay desgaste en curvas cerradas, ¿no? Y lo que está diciendo acá es algo, lo que te dice es que solamente depende de los puntos extremos. Es decir, si yo tengo una curva así, o una curva recta, o una curva que hace muchas vueltas, voy a hacer el mismo trabajo si me voy así, o si me voy chueco, o si me voy por acá, o si doy miles de vueltas, ¿no? Y llego a este punto. O sea, eso es lo que nos está diciendo, ¿no? Entonces, los campos conservativos es porque, pues, de cierta manera, pues conservan el trabajo, ¿no? Aunque el recorrido, pues, sea distinto. Entonces, este, bueno, matemáticamente, pues, solo es un campo conservativo, pues, es aquel que su integral de línea siempre vale cero en las curvas cerradas y que, pues, la integral de línea solamente depende de los puntos extremos de la curva, ¿no? Si solamente lo queremos ver desde un punto de vista matemático, pues eso es lo que significa un campo conservativo. Ahora, vamos a proceder a probar este teorema. Y entonces la prueba va así, ¿no? Entonces, vamos a empezar haciendo 1 implica 2, ¿no? Entonces, en uno estamos suponiendo que F, pues es un campo conservativo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues lo que quiere decir es, según la definición, que existe, ¿no? Una función phi que va de U subconjunto de Rn a R, tal que F se ve como el gradiente, ¿no? O sea, f de x es igual al gradiente perdón, al gradiente de phi para todo punto en la región, ¿no? Entonces, para el gradiente otra vez volví entonces es el gradiente de phi de x para toda x en U, ¿no? Entonces, esa es la definición de campo conservativo, ¿no? Tal cual. Entonces, lo que queremos demostrar es que, si tengo yo una curva cerrada, ¿no? Entonces necesariamente la integral de línea vale cero, ¿no? Pero entonces, si nos vamos a la definición de integral de línea, la integral de línea, en este caso sobre gamma de f, diferencial de gamma, pues es lo mismo que la integral de a hasta b, ¿no? Digo, gamma ya saben que es una función suave por pedazos que va de ab a Rn, ¿no? Y entonces, esta integral, pues es la integral de AB de f evaluada en gamma, vamos a ponerle gamma de x, ¿no? O gamma de t será mejor. Bueno, por la derivada, sí, gamma de t. Es f de gamma de t. Por la derivada de gamma de t, producto punto, ¿no?
gamma prima de t diferencial de t, ¿no? Entonces, pero bueno, aquí sabemos que el gradiente, o sea, que f de x es igual al gradiente, ¿no? De, de phi de x. Entonces esto sería la integral de AB de f. Y en vez de poner aquí perdón, en vez de poner f, voy a poner el gradiente, ¿no? Entonces aquí voy a poner el gradiente, ¿no? Este, de phi. Y la x en este caso, pues va a ser gamma de t, ¿no? Por gamma prima de t diferencial de t, ¿no? Pero entonces, ¿esto cómo nos queda? Bueno, esto nos queda que esto es la integral de AB de phi compuesta con gamma de la derivada, ¿no? De t, diferencial de t, ¿no? Entonces, no me acuerdo, creo que es porque el primero te dice, es por el segundo teorema fundamental del cálculo, ¿no? Entonces, por el segundo teorema, esto sería gamma compuesta con phi compuesta con gamma evaluada en B, ¿no? Menos phi compuesta, a ver aquí, phi compuesta con gamma de A, ¿no? Así te quedaría por el teorema fundamental del cálculo, ¿no? Entonces, pero pues, ¿quién es esto? Esto es phi valuada en gamma de B, ¿no? Menos phi valuada en gamma de A. Pero acuérdense que gamma es cerrada, ¿no? Por eso es importante. Y que cerrada es justamente que la parametrización gamma empieza y termina igual, ¿no? Entonces gamma de A es igual a gamma de B. Por lo tanto, estos dos son iguales y por lo tanto esto vale 0, ¿no? Por lo tanto, la integral sobre gamma de f diferencial de gamma, pues vale 0, ¿no? Entonces, ese es el 1 implica 2, ¿no? Entonces, vámonos con el 2 implica 3, ¿no? Creo que el 1 implica 2 es el más fácil, ¿no? Entonces, pues vamos a ir viendo qué onda, ¿no? Entonces, el 2 implica 3, lo que tenemos que hacer es demostrar que la integral de línea solo depende de los puntos extremos, ¿no? Es decir, lo que tengo que agarrar es tomarme, en este caso, gamma, una función que va de A a B a Rn, y me tengo que tomar mi delta, que va de CD a Rn, y bueno, vamos a poner, son parametrizaciones de gamma, ¿no? Y aparte, pues tengo que suponer, ¿no? Que gamma de A, pues es igual a delta de C, y además que gamma de B es igual a delta de D, es decir, son parametrizaciones puse gamma, ¿no? Es la otra. Son parametrizaciones de la curva gamma y además empiezan y terminan iguales, ¿no? Entonces, con esto debería de probar que, a ver, déjame pensar. No, más bien, lo que tengo que probar es que la integral de línea sobre gamma es lo mismo que la integral de línea sobre delta, suponiendo que la integral de cualquier curva cerrada, pues tiene que ser 0, ¿no? Entonces la idea sería construir una curva que fuera cerrada, ¿no? Para que podamos hacer eso, ¿no? Este, entonces, aunque aquí dejen de pensar aquí, porque creo que aquí me equivoqué. A ver, en la redacción del teorema, aquí dice 3. La integral de línea de f de una curva gamma, sabe por pedazos, solo depende de los puntos extremos. Pero es que aquí, ajá, o sea, aquí o sea, si la curva es igual, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí estoy diciendo que la parametrización nada más te afecta la velocidad, ¿no? Entonces, aquí no estoy diciendo nada, ¿no? Aquí tenemos un detalle, ¿no? O sea, solo depende de los puntos extremos. Entonces, la integral de línea de f, aquí déjenme pensar, nada más cómo ponerle la redacción. O sea, esta primera parte está bien, en donde no fuimos precisos fue aquí. Tenemos gamma tal que la imagen, aquí. Y delta, te tiene que cambiar la curva, ¿no? Porque si no te cambia la curva,
Entonces, pues es lo mismo, ¿no? O sea, estás calculando el recorrido aquí, ¿no? Pero lo que estaba diciendo, y de hecho sí lo dibujé, es que pues si la recorres así o haces esto, es lo mismo, ¿no? Pero esta ya no sería la misma curva, esta ya es una delta. Entonces ahí fue lo que nos faltó, ¿no? Entonces, si me tomo dos parametrizaciones, una que dé una curva gamma y otro que dé una curva delta, pero pues que al final que empiecen y terminen en el mismo punto, y entonces las correspondientes integrales, aquí hay que ponerle delta, pues son la misma, ¿no? Se me había ido ese pequeño detalle, ¿no? Entonces así ya está bien puesto. Y entonces aquí ahora sí, estas son parametrizaciones de gamma y delta respectivamente, ¿no? Y entonces lo que queremos ver es que sus integrales de línea son iguales. Entonces, para eso lo que tenemos que hacer es construir alguna curva cerrada, ¿no? Para poder aplicar el inciso 2, ¿no? Entonces, ¿qué curva cerrada sería? Bueno, tendría que ser, pues, gamma unión delta, ¿no? Esa tendría que ser la curva cerrada. ¿Y con qué parametrización? Con la parametrización, tendría que ser gamma recorre a gamma, entonces no hay problema. Y la otra parametrización me la voy a tomar como menos delta. Delta recorre a delta en el sentido de delta, pero menos delta la recorre al revés, pero a final de cuentas menos delta recorre también a delta. Entonces, si yo hago gamma más menos delta, esto es una parametrización de esta función. Lo único que tendríamos que ver es que es cerrada, ¿no? Pero pues eso no debe de ser este, muy difícil de ver, ¿no? O sea, que es cerrada, porque lo único que tendríamos que ver es, por ejemplo, cuánto vale gamma más menos delta de, por ejemplo, el primer punto, ¿no? Ahora, ¿en dónde empieza esta la parametrización? ¿No? Esa es una buena pregunta, ¿no? Este, pues a ver, la gama, déjame ver acá, la gama va de AB, ¿no? Bueno, de hecho está más abajo. Entonces, la gama va de AB. Luego la menos delta, esa tampoco cambia, entonces va a CAD. Entonces, el primer punto es gamma de A, ¿no? Entonces, aquí sería gamma más, entonces sería calcular este. Entonces, esto sería entonces, gamma de alfa más menos delta, acuérdense que es, está en el primer intervalo, ¿no? Tienen que acordar un poco la definición de suma de parametrizaciones, pero esto sería gamma de A en realidad, ¿no? Entonces, pues eso no tiene mucho chiste, ¿no? Y ahora vamos a calcular cuánto valdría gamma. Y el último punto que evaluamos aquí es el punto, déjenme pensar, porque el intervalo que tomamos cuando hacemos esto es A, B más D menos C, ¿no? Entonces, en este caso, el punto que tendría que evaluar aquí es ese extremo, ¿no? Que tendría que ser el A más, déjenme ver, no, el B más bien. Entonces, aquí tendría que ser el B más D menos C. Ese es el punto que tengo que evaluar, ¿no? En el extremo. Pues de alguna manera tengo que llegar a que ese es el mismo punto que allá. Pero entonces el B más D menos C está del otro lado, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale de acuerdo a la definición de alfa más menos delta? Bueno, pues eso valdría la segunda, ¿no? Que en este caso sería menos delta, ajá, de justamente ese punto que sería B más D menos C, y luego a eso le restas B y le sumas C. Entonces se te cancela se te cancela se te cancela entonces te queda que esto es menos delta veces D, ¿no? Entonces, pero menos delta veces D, pues en realidad es delta veces C, porque acuérdense que esta es la que lo recorre al revés, ¿no? Y entonces se dan cuenta por esta que está aquí, ¿no? Estoy llegando a que es una curva cerrada, ¿no? ¿Por qué? Porque la parametrización, fíjense, si yo hago gamma más menos delta de A, esto es lo mismo que gamma más menos delta
de B más D menos C, ¿no? De hecho, pues gamma más menos delta es una función que va de a B más D menos C a Rn, ¿no? Y que justamente la imagen de esta, pues es gamma unión delta, ¿no? Entonces, en realidad, lo que estamos diciendo es que gamma unión delta es una curva suave por pedazos parametrizada por gamma más menos delta, una curva cerrada, ¿no? Que eso es lo importante. Entonces, por el 2, lo que tendríamos es que la integral sobre gamma unión delta de la función, ¿no? Diferencial de gamma más menos delta, ajá, esa, nos tendría que dar 0, ¿no? Según el 2, ¿no? Pues ya nada más de aquí es, despejar, ¿no? O sea, si yo agarro, por ejemplo, la integral, ¿no? De gamma unión delta, ¿no? De f diferencial de gamma más menos delta. Acuérdense que nosotros vimos un teorema que decía que esta integral se podía separar en dos integrales, ¿no? O sea, se podía primero sacar cuánto era la curva gamma, calcular la integral de línea y luego calcular la integral de línea con respecto a la segunda parametrización, ¿no? Digo, entonces esta era una de las propiedades elementales que habíamos demostrado, ¿no? Y luego otra que habíamos demostrado, digo, era un caso particular, pero ya habíamos visto que la integral de línea de menos algo es menos la integral de línea de la parametrización original, ¿no? Entonces, si unimos estas dos, por lo tanto, la integral de línea de f con respecto a gamma menos la integral sobre delta de f con respecto a delta, pues es 0, ¿no? Y eso es justamente lo que queríamos demostrar, ¿no? Por lo tanto, la integral de gamma de f, el diferencial de gamma, es igual a la integral sobre delta de f diferencial de delta, ¿no? Y ya, con eso demostramos 2 implica 3. Y el más difícil de demostrar en realidad es 3 implica 1. Digo, pareciera que están ordenados de manera a propósito, ¿no? Porque cada uno va siendo más difícil de demostrar que el anterior. Pero vamos a demostrar 3 implica 1, ¿no? Aquí también un poco es hacerlo un poco por el axioma de elección. Y vamos a agarrar un punto x0 en 1. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer es definir, lo que quiero hacer es demostrar que f, déjenme pensar dónde está. Quiero demostrar que f es un campo conservativo, ¿no? Entonces, para eso tengo que demostrar la existencia de una función psi, ¿no? Tal que su gradiente te dé f, ¿no? Entonces, ahí vamos a hacer una construcción por axioma de elección para poder construir la psi correspondiente, ¿sale? Entonces, me tomo un punto en U para poder tratar de definir quién tendría que ser la phi, ¿no? La phi que quiero definir. Entonces, bueno, y aparte me tomo un punto. Ok, este punto es fijo, ¿no? Entonces, ahora sí, aparte me tomo otro, sea X, que pertenece a U, ¿no? Digo, podemos hacer eso porque acuérdense que U es un conjunto abierto, ¿no? Entonces, tiene una infinidad de puntos, ¿no? Porque o sea, salvo que fuera vacío, pero bueno, si es vacío, pues ahí, porque de hecho el vacío es abierto y conexo, ¿no? Pero estoy pensando, si si fuera vacío, es que también sería conservativo, ¿no? ¿Qué es esto? Función continua. Existe una función tal que su gradiente. Ay, ahí. Déjenme pensar un momento eso. Bueno, para evitarnos de problemas, nada más vamos a pensar que U es un abierto conexo, no vacío, porque si no, ahí tendríamos que revisar si en algún momento
podríamos tener algún conflicto o no, pero digo, no van a definir campos, campos donde no haya puntos, ¿no? O sea, eso no sirve para nada. Entonces, voy a suponer que es un abierto conexo, no vacío, y entonces, pues por lo menos tiene una bola metida ahí, y entonces tiene una infinidad de puntos, ¿no? O sea, no hay bronca con esa parte, ¿no? Entonces, este, ¿cómo definiríamos o sea, el chiste es decir, a ver, ¿cómo defines o cómo defino una función, bueno, no la función, sino phi de x, ¿no? O sea, doy un x y tengo que decir quién es el phi de x. Bueno, en realidad, si se dan cuenta, podría decir, bueno, tomemos phi de x igual a la integral sobre gamma de f con respecto a gamma, ¿sale? Eh, lo que tendría que decir aquí es lo siguiente, ¿no? Lo que tendría que decir es, bueno, tengo que decir primero quién es gamma, ¿no? Entonces, vamos a poner aquí, donde gamma es una curva, obviamente contenida, en la región U, ¿no? Híjole, déjenme pensar. ¿Cómo lo ponemos? Ahorita aclaramos esto. Ajá. Formada por segmentos paralelos a los ejes coordenados. Aquí una cosa que es bien importante. O sea, básicamente lo que estoy diciendo, si hago un dibujo así medio chafa, es, por aquí está mi región U, y lo que estoy diciendo es que aquí tengo un punto fijo x0, ¿no? Y aquí tengo un punto x, y bueno, existe una curva que es paralela al eje de los, o sea, que se puede, o sea, existe una curva que tiene, formada por segmentos, y donde cada uno de esos segmentos es paralelo a los correspondientes ejes. Digo, ya que sea en R2, R3, lo que sea. Ajá. Entonces me agarro mi X y ya tengo la existencia de mi curva formada por segmentos paralelos a los ejes coordenados. Y como eso es una curva suave por pedazos, pues se ve ahí luego que es suave por pedazos, porque pues vale o sea, es una escalerita, ¿no? Entonces, esa curva gamma o sea, estás parametrizando rectas, ¿no? Entonces, parametrizas este pedazo, luego parametrizas este pedazo, pues por supuesto que lo que te queda, pues es una parametrización suave por pedazo, ¿no? Entonces, ya que hago eso, pues entonces digo que phi de x es esta integral de línea. Phi está bien definida porque estamos suponiendo 2, ¿no? Justamente que nos dice, no, 3, ¿verdad? Ya estamos en el 3 implica 1. Justamente que nos dice 3, pues que, o sea, ¿por qué? Porque, o sea, ¿por qué no podría no estar definida? ¿No? O sea, a lo mejor eso es más claro. Porque esta elección de una curva formada por segmentos paralelos a los ejes coordenados no necesariamente es única, pueden existir otras, ¿no? O sea, por ejemplo, podría existir una así, que también una al punto X con el X0, ¿no? Entonces, pueden existir varias curvas gamma, ¿no? Que terminen en el punto X y terminen en el X0 o al revés, ¿no? Pero por el 3 justamente lo que estamos suponiendo es que no importa qué curva te tomes, que una X con X0, la integral siempre va a valer lo mismo, ¿no? Justamente eso es lo que dijimos en el 3, ¿no? El 3 lo que dice es que la integral de línea de una curva
solo depende de los puntos extremos, ¿no? Entonces, el problema radicaría en decir, bueno, puedo encontrar, puedo agarrarme una curva con paralela a los ejes, pero como sé que es la única, ¿no? Entonces, como que podría estar asignando a X a varios posibles valores, ¿no? Pero como justamente el 3 te dice que la, que la integral solo depende de los puntos extremos, entonces en este caso agarro mi punto X, por elección agarro una curva que existe, ¿no? Y entonces queda perfectamente bien definido cuánto es el valor de mi integral. Ahora, una cosa que seguro se están preguntando, ¿por qué existe esta curva formada por segmentos paralelos a los ejes coordenados? Y esto es justamente porque U es abierto y conexo. Digo, no sé, porque ya tiene mucho tiempo, pero en cálculo 3, justamente en algún ejercicio, ya no me acuerdo si lo dejé en su tarea o donde lo dejamos, pero justamente se demuestra que si tienes un conjunto abierto y conexo, entonces existe un segmento, dados cualesquiera dos puntos, existe un segmento que une a esos dos puntos y que está formada por segmentos paralelos a los ejes, ¿sale? Entonces, ya aquí es donde ¿por qué pedíamos que U fuera abierto y conexo? Justamente para que pudiésemos construir la curva que necesitamos para poder unir el concepto con lo que es un campo conservativo, ¿sale? Entonces esta parte azul es la justificación de por qué se pide U abierto y conexo. Pero dicho todo este rollo, ya definí una phi, ¿no? De hecho, déjenme pensar. Ujú. Phi está bien definido. Bueno, es que ya estoy dando por hecho, pero ya definí una phi, ¿no? O sea, agarró un punto X y ya estoy diciendo cuánto vale phi de X, ¿no? Entonces aquí estoy definiendo una función de elección, ¿vale? Entonces ya tenemos construida nuestra función phi. Entonces lo único que tendríamos que, o sea, ya tenemos una función, ¿no? Entonces la fiesta que definimos, pues toma puntos en U y ¿a dónde los manda? Pues los manda a R, ¿no? Porque pues los manda a un valor de una integral de línea, ¿no? Entonces esta es como la que necesitamos, ¿no? O sea, va de U, bueno, acuérdense que U es un subconjunto de Rn, ajá, a R, ¿no? Entonces ya es por demostrar que el gradiente, ¿no? Eso es lo que tendríamos que demostrar, que el gradiente de phi de x es f de x, ¿no? Si podemos demostrar eso, pues por lo tanto f pues es un campo conservativo, ¿no? Eso es lo que tendríamos que demostrar. Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues lo vamos a hacer coordenada a coordenada. Vas a poner, es decir, ¿no? Acuérdense que el gradiente como tal es la parcial de phi con respecto a x1 de x, ¿no? Coma, 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 la derivada de phi de x con respecto a xn. Y la otra es una f1 hasta fn, ¿no? Entonces, si somos capaces de demostrar que para toda i, si aquí, vamos a poner aquí por demostrar que para toda i que pertenece desde 1 hasta n, la derivada de phi con respecto a xi de x es igual a fi, ¿no? Entonces, si demostramos eso, ya demostramos que el gradiente de phi pues, es igual a f, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues esta es la parte buena, ¿no? De la demostración, ¿no? Bueno, entonces, primeramente, pues vamos a poner la definición de derivada parcial y ver si de alguna manera, pues podemos, pues extraer algo que nos pueda servir para la demostración, ¿no? Entonces, esto sería la derivada con respecto a phi de xy, con respecto a x, según la definición, es el límite cuando h tiende a 0, ¿no? De phi de x más h veces ei, ¿no? Acuérdense que el ei pues, es el vector canónico, ¿no? Menos phi de x, todo esto entre h.
Ahora, también una cosa que es importante, acuérdense, y viendo un poco el dibujo que hicimos arriba, el X es un punto dentro de un abierto, ¿no? Entonces es la existencia de ese límite cuando h tiende a 0, pues tiene mucho sentido, ¿no? Podría ser a lo mejor, si estamos integrando sobre la segunda y si es en R2, que nos estemos acercando por valores sobre el eje X, ¿no? Entonces, ese límite tiene todo el sentido del mundo porque me puedo aproximar por todos lados, dado que ese X está contenido en una bola que está contenido en U. Entonces, este punto X más H veces I, pues es un punto que vive en U y por lo tanto también le puedo evaluar phi. O sea, eso también es importante. Si el punto estuviera como en la frontera, pues entonces tendríamos problemas para poder evaluarlo con este límite, ¿no? Entonces vamos a tratar de ver cómo podríamos, en este caso, ver esto, ¿no? Entonces, si nos regresamos al dibujo, vamos a hacer un dibujo adicional. Vamos a poner, a ver, este es mi punto X, ¿no? Y este es mi punto X0. Digo, lo voy a hacer un poco diferente, pero pues la realidad es que pues están, o sea, son así como en lo abstracto, ¿no? Entonces, por aquí está mi curva que es para lejos de los X, esta llámenle gamma si quieren. Y luego aquí lo que estoy haciendo es moverme, ¿no? O sea, phi de X, pues es la integral de línea sobre gamma, ¿no? Entonces, ¿cómo podría yo calcular phi de X más H veces I? Ah, bueno, pues a lo mejor me muevo sobre sobre el eje X, por ejemplo, que el vector Y sea L1, por poner ejemplo. Entonces, este podría ser el vector X más H veces EI, ¿no? Entonces, pues, si se dan cuenta, puedo pensar en el segmento que une a X con X más H veces EI, y ese llamarle un gamma H, ¿no? Entonces, si yo agarro gamma H y lo uno con gamma, o sea, si me fijo en gamma unión gamma H, entonces esta es una curva suave por pedazos que une al punto X más H veces I con el punto X0, ¿no? Entonces, por la definición de phi de X más H veces I es la integral de línea de esta curva, ¿no? Entonces, esto me quedaría de la siguiente manera. Esto me queda, saco la h, porque ahorita no la voy a usar, el límite cuando h tiende a 0, de 1 entre h. La primera sería la integral de línea de gamma unión gamma h, ajá, de la función. En la parametrización tendría que ser gamma, y a la parametrización, pues le vas a poner gamma de h, ¿no? Que sería la que te dé este de acá, ¿no? Entonces, esta menos la integral de gamma de f, y esta con respecto de gamma, ¿no? Entonces, digo, este dibujo de aquí, pues es importante, ¿no? Bueno, entonces, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues usar propiedades que nosotros ya conocemos, ¿no? Separamos la integral, ¿no? Entonces, esto es el límite. Cuando h tiende a 0, de 1 entre h, esto va a ser por propiedades de integral de línea, la integral sobre gamma de f del diferencial de gamma, más la integral sobre gamma h de f con respecto a gamma h, ¿no? Menos la integral sobre gamma de f de gamma, y entonces, pues, se nos van a cancelar estas dos, ¿no? Y entonces esto simplemente nos va a quedar como el límite cuando h tiende a 0 de 1 entre h por la integral de gamma de h de f con respecto de gamma h, ¿no? Eso es a lo que llegaríamos, ¿no? ¿Sale? Entonces, de ahí, pues lo que voy a hacer es estrictamente irme a la definición de gamma h. Bueno, la gamma h la puedo pensar sin ningún problema que esté parametrizada de 0 a 1, ¿no? O sea, obviamente un segmento que una 2 puntos siempre lo puedo parametrizar con t de 0 a 1. De hecho, esa es la más usual, ¿no? El segmento, la fórmula del segmento que un x a y agarra una t de 0 a 1, ¿no? Entonces, esta parametrización gamma de h es una parametrización que va de 0 a 1. Entonces, esta la puedo pensar como el límite cuando h tiende a 0 de 1 entre h de la integral de 0 a 1 de f valuada en gamma h de t por la derivada de gamma h de t diferencial de t, ¿no? En términos
Pero pues sí sabemos cuánto vale, o dejen de pensar, ya que llegamos a este punto, qué es lo que, qué es lo que podemos hacer. Bueno, y aquí, ya que llegamos aquí, nos damos cuenta de que sí tenemos que decir explícitamente, o sea, yo dije que puedo construir una gama de H y hasta aquí, pues todo esto jala perfectamente. Pero ya que llegamos a este punto, sí tenemos que decir, bueno, sí necesito saber quién es gama de H, ¿no? Entonces ahorita la vamos a definir. Digo, esto funcionaba para cualquiera, pero explícitamente si nos tomáramos gamma de H como la parametrización que va, en este caso, la vamos a tomar de 0,1 a, a Rn y la vamos a tomar como gamma H de T, justamente va a ser el punto X, ajá, más TH por el vector I, ¿sale? Lo tenemos que hacer de esa manera. Digo, si por ejemplo, si T vale 0, pues esto vale X, ¿no? Y si T vale 1, pues esto vale X más H veces I, ¿no? O sea, si es la parametrización que une estos dos puntos. Entonces, para poder ya hacer cuentas más acá, pues sí tengo que hacer eso, porque aparte aquí tendría yo que hacer la derivada de gamma H, ¿no? Y es donde ya entro en problemas. Pero si tengo esta fórmula, no, porque la derivada con respecto a t, pues este es 0, y ya nada más me queda h veces i, ¿no? Esa sería la derivada de gamma h, ¿no? Entonces, si ya digo explícitamente cómo va la parametrización, pues ya la puedo derivar y por lo tanto esto me queda la integral de 0 a 1 de f de x más th veces ei, y esto producto punto con h veces ei, diferencial de t, ¿no? Entonces, bueno, eso me ayudó a que pudiese, en este caso, hacer las cuentas correspondientes. Entonces, se me va a cancelar un h, ¿no? Entonces, este h que está aquí se me cancela con este h que está aquí afuera. Y entonces esto me queda como el límite cuando h tiende a 0, ¿no? De la integral de 0 a 1 de f de x más t veces h e i producto punto con el vector i diferencial de t. Pero ¿qué le pasa a una función cuando la multiplicas por el vector canónico? Pues te da la entrada fi de esa función, ¿no? Entonces esto en realidad es el límite cuando h tiende a 0 de la integral de 0 a 1 de fi, ¿no? De x más thei, digo, este ya no va, diferencial de t, ¿no? Ahora, ¿cuánto vale este límite? Entonces, voy nada más por la continuidad justamente de f. Esto es la integral de 0 a 1 de fi del límite cuando h tiende a 0 de x más t veces h veces ei diferencial de t, ¿no? Y entonces esto nos queda como la integral de 0 a 1 de fi. Si h tiende a 0, pues esto es fi de x, ¿no? Diferencial de t, ¿no? Pero pues, realmente ahí ya no dependes, entonces es f de i de x por la longitud del intervalo, ¿no? Entonces esto queda fi de x, ¿no? Entonces si regresan, lo que probamos es que eh, la derivada parcial de phi con respecto a xi es justamente fi de x, ¿no? Entonces eso justamente es lo que queríamos demostrar. Aquí me faltó poner la x. Y ya, ¿no? Por lo tanto, terminamos la demostración del teorema, ¿no? Bueno, procedamos ahora pues a ver un ejercicio más práctico, ¿no? Entonces, ejercicio. Entonces, el ejercicio va así. Considérese el campo definido por la función, ¿vale? Vamos a poner aquí. Va a ser f de xy igual a menos y
entre x cuadrada más y cuadrada, coma, x entre x cuadrada más y cuadrada, ¿no? Donde u va a ser el conjunto, en este caso, R2 menos el origen, que claramente pues es un conjunto conexo y abierto, ¿no? Entonces, pues veamos que F no es un campo conservativo en U. Digo, si de entrada quisiéramos ver eso, pues tendríamos que, pues, ver que ninguna función es tal que el gradiente de esa función da F, ¿no? Pero ya el teorema nos da más habilidades, ¿no? Para que podamos decir cuándo una función es, pues, cuando una función, pues, es un campo conservativo, ¿no? Entonces, literal, vamos a tomar una curva, sea solución, sea gamma contenida en U, vamos a tomarnos la circunferencia de radio R, ¿no? Digo, de radio R más mayor que 0, ¿no? Entonces, concentro en el origen, ¿no? Entonces, pues vamos a calcular la correspondiente integral de línea. Dicho, bueno, la parametrización de la circunferencia, acuérdense que es R coseno de t, R seno de t, ¿no? Entonces, si queremos calcular la integral sobre gamma de f con respecto a gamma, pues esto sería la integral de 0 a 2pi, ¿no? De f de gamma de t, producto punto con la derivada de t, diferencial de t, ¿no? Entonces, pues procedemos a poner quién es, bueno, gamma de t es, pues, r coseno seno, pero sustituimos todo una vez, entonces me queda la integral de 0 a 2pi, valúo de una vez en la función va a tener dos entradas, la primera va a ser menos r seno de teta, acuérdense que es vendría siendo la y, ¿no? Y recuerde la función era menos y, ¿no? Por eso queda menos r seno de teta. Y abajo pues va a quedar, pues las componentes al cuadrado, ¿no? Va a quedar r coseno de teta elevado al cuadrado más r seno de teta elevado al cuadrado. Y en la otra, pues lo único que va a cambiar es que aquí va x. Entonces este es r coseno de teta. Ah, de t, bueno, ya le ponemos diferencial de teta, ¿no? Para ya no volver a borrar. Y entonces aquí me queda r coseno de teta, ¿no? Al cuadrado más r seno de teta al cuadrado. Y esta sería la primera entrada, ¿no? Producto punto con la derivada, ¿no? Entonces la derivada de r coseno pues es menos r seno, ¿no? Entonces seno de teta. Y la derivada de r seno de teta pues es r coseno, ¿no? Entonces aquí queda r coseno de teta. Y como le cambié el diferencial, pues vas a ponerle diferencial de teta. Entonces, procedemos a resolver este producto punto. El primer vector, pues se hace 1, ¿no? Por esta parte de acá. Entonces, bueno, así que por ese paso adicional. Esta es la integral de 0 a 2pi de menos r seno de teta, coma, r coseno de teta, producto punto con menos r seno de teta, coma, r coseno de teta, diferencial de teta. Entonces, si desarrollamos esta integral, ¿cómo nos va a quedar? Bueno, esta es la integral de 0 a 2pi, nos va a quedar menos r seno de teta elevado al cuadrado más r coseno, creo que aquí ya me equivoqué. Sí, ya me equivoqué en algo. A ver. Aquí cuando estaba haciendo el denominador, esto no es déjenme pensar. Aquí es algo extraño. Sí, aquí cuando dije que esto era 1, esto no es 1, esto es, te queda r cuadrada coseno cuadrado más r cuadrada, factorizas el r cuadrada y te queda r cuadrada. Entonces abajo te queda r cuadrada, ¿no? Entonces se cancela con las r's que están arriba y en realidad te queda seno de teta entre r y aquí te queda coseno de teta. Ah, no, pero este no es. O sea, porque este era el segundo. Entonces este está bien.
aquí es donde hicimos cosas extrañas, porque en vez de quedarte eso, te va a quedar aquí entre R y aquí te va a quedar entre R. Exacto. Entonces, cuando hagas el producto punto, aquí te va a quedar, ok, entonces, menos con menos da más. Luego las R se cancelan y te va a quedar solamente seno cuadrado de teta, ¿no? Y en el otro se cancelan las R's y te queda coseno cuadrado de teta. Y todo esto diferencial de teta, ¿no? Y pues esto es la integral de 0 a 2pi de d teta, ¿no? Porque pues esto vale 1. Entonces esto vale 2pi. Pero entonces la gamma, que era la circunferencia, ¿no? La gamma es la circunferencia en el origen, ¿no? Es una curva cerrada, ¿no? Y cuando calculamos su integral de línea, nos dio diferente de 0, ¿no? Entonces, por el teorema, lo que es inciso B, entonces F no es un campo conservativo en U, ¿no? Porque pues este componente pues es diferente de 0, ¿de acuerdo? Entonces, para eso nos sirve este teorema, también para poder identificar más fácilmente algunas cosas. Entonces, ahora, tarea moral sobre esto, ¿no? ¿Sale? Entonces, la tarea moral dice lo siguiente: sea f una función que va de f1 hasta fn de nu de nRn a Rn, una función de clase C1 en U, si suponemos que F es un campo conservativo, voy a bajarlo aquí, un campo conservativo en U, demuestre, ¿no?, que la derivada parcial de Fi con respecto a xj es en x. Creo que voy a ponerlas así un poquito diferentes para que no se confunda. Entonces, esta sería la derivada de Fi de j, para que vean qué es lo que estoy diciendo. Esto es igual a la derivada de, ahora, en vez de poner y pongo j, con respecto a xy. O sea que si cambio la i con la j en las f's y en las variables, las parciales son las mismas, ¿no? Entonces esto para toda x que pertenece a u y para cualesquiera i j que pertenecen desde 1 hasta n. Por supuesto que i sea diferente de j, ¿no? Entonces, bueno, entonces, pues con eso le dejamos hacer este video. Si me entregan esta tarea moral, pues obviamente les va a contar como participación.